Antes de que abramos los portales de la razón, respira hondo. Esta no es solo una historia más, es una invitación a lo desconocido. Imagina a una mujer que atravesó continentes, religiones y realidades, llevando en los ojos el brillo de quienes ya han visto lo innombrable. Hoy, en un ángulo del cuadrado, nos sumergiremos en la vida de Elena Blavatsky, la enigmática fundadora de la teosofía, mensajera de los misterios, adorada por algunos, desacreditada por otros, pero ignorada por nadie. Prepárate, este ángulo revela más de lo que parece. En un siglo en el que la razón levantaba banderas de triunfo y la ciencia proclamaba la muerte de los mitos, una mujer surgió como un relámpago en las tinieblas de la mente occidental. No traía fórmulas ni certezas matemáticas, su verbo era fuego, su mirada, abismo. Elena Petrovna Blavatsky, nacida bajo los cielos helados de la Rusia imperial en 1831, no pertenecía a su época. Parecía haber emergido de un tiempo anterior a la historia, o quizás de uno aún por venir. Hija de la aristocracia, criada entre libros, lenguas y leyendas, desde muy joven mostró un desprecio por la normalidad. No era una niña común. Era como si la infancia misma, en su caso, hubiera sido solo una breve preparación para el salto al misterio. Mientras otras niñas aprendían piano y bordado, Elena leía grimorios, descifraba alfabetos muertos y afirmaba, con la serenidad de quien sabe, que existían mundos ocultos al ojo común. En la escuela, decía conversar con seres invisibles. Decían que mentía, tal vez mentía, o tal vez había descubierto algo que la mayoría jamás se atreve siquiera a sospechar, que la realidad es una construcción frágil y que basta un susurro venido del más allá para que se disuelva como niebla. En un mundo donde la religión era un hábito y la ciencia una nueva fe, Blavatsky se atrevía a evocar lo que ninguno de esos dos dominios podía controlar: lo sagrado informe, lo simbólico salvaje, el enigma del ser. Si hoy vivimos en una era saturada de datos, pero hambrienta de sentido, ella ya lo intuía siglos atrás, como una sibila perdida entre burócratas. Fue entonces cuando, en lugar de someterse al destino de la mujer del siglo XIX, escapó. Huyó de un matrimonio arreglado, de un nombre, de un rol social. Huyó hacia el mundo. India, Egipto, Grecia, Tíbet. Algunos dicen que nada de eso está comprobado. Pero ¿qué es la comprobación sino el sello de una autoridad que ella rechazaba? Ella misma se convertiría en fuente de dudas, de creencias, de un nuevo sistema de pensamiento. Y así comenzaba la saga de una viajera entre mundos, de una mujer que, como Prometeo, osó robar el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres, aunque éstos prefirieran seguir en la oscuridad. Por el camino invisible que une templos olvidados con bibliotecas quemadas, Elena caminaba como quien obedece un llamado silencioso. Sus relatos de viaje, por más fabulosos, por más improbables, no deben leerse con los ojos del escéptico moderno, sino con la mente del alquimista que busca oro en lo invisible. Ella decía haber aprendido con maestros secretos en el Tíbet, los llamados Mahatmas, o maestros de sabiduría, quienes le habrían transmitido enseñanzas ancestrales, ocultas a los ojos profanos. Para muchos, eso era delirio. Para otros, era la clave perdida de una tradición perenne que atraviesa los siglos, disfrazada de mito, religión y filosofía. Hoy, en la era de Google y de la inteligencia artificial, donde el conocimiento se mide en clics y velocidad, lo que Blavatsky proponía suena casi herético: que el saber verdadero exige silencio, disciplina y una transformación interior radical. Su viaje recuerda las parábolas iniciáticas, el héroe que debe morir simbólicamente para renacer en otra dimensión de la conciencia. Blavatsky decía haber vivido experiencias fuera del cuerpo, haber tenido visiones, haber conocido lo que los orientales llaman maya, la ilusión del mundo físico, y haber regresado para contarlo. Era, al mismo tiempo, medium, filósofa, farsante y profetisa, dependiendo de quién la juzgara. Pero tal vez, más profundamente, era un espejo, y cada uno veía en ella lo que deseaba ver. En sus andanzas fue recolectando fragmentos de saber como una orfebre cósmica. Del hinduismo tomó la idea de la reencarnación. Del budismo, la noción del ego como ilusión.
Del hermetismo, el principio de correspondencia. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Pero no era una simple recopiladora. Era una compositora de sentidos, una tejedora de símbolos, creando algo nuevo a partir de lo antiguo. Un sistema de pensamiento que buscaba responder a la angustia eterna del alma humana. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Preguntas que, en el siglo XIX, la ciencia ya empezaba a ridiculizar, pero que hoy, curiosamente, vuelven a acecharnos como fantasmas modernos. En tiempos de ansiedad existencial y vacío espiritual, Blavatsky resurge, no como solución, sino como enigma. Y tal vez eso sea lo que más necesitamos. Preguntas que nos obliguen a mirar hacia adentro. Fue en Nueva York, en el año 1875, cuando Blavatsky cimentó los pilares de su obra más duradera, la Sociedad Teosófica. Con la ayuda de Henry Steele Olcott y William Q. Judge, dio forma institucional a lo que hasta entonces era solo un vendaval de visiones y viajes. Pero que nadie se engañe, no se trataba de una nueva religión, aunque muchos la confundieran con eso. La teosofía se proponía como una filosofía espiritual, una sabiduría divina, anterior a todas las tradiciones, como una raíz común que alimenta las diversas ramas de la fe, la ciencia y el arte. Su objetivo era triple: formar un núcleo universal de fraternidad humana, estudiar religiones comparadas, filosofía y ciencia, e investigar las leyes ocultas de la naturaleza y los poderes latentes en el ser humano. En otras palabras, era un llamado a redescubrir lo invisible, no como una creencia ciega, sino como una experiencia inconsciente. En tiempos como los nuestros, en los que lo espiritual se terceriza y lo sagrado ha sido convertido en algoritmo, ese gesto suena como una rebelión sutil o una locura romántica. Pero es necesario recordar, cada época tiene sus dogmas, y desafiar los de hoy es tan peligroso como desafiar los de ayer. La teosofía no nació para agradar, sino para inquietar, e inquietó. Hablaba de la Atlántida, de razas raíz, de ciclos cósmicos y del karma. Su lenguaje era simbólico, grandioso, casi mitológico. Sus críticos decían: eso es charlatanería, pseudociencia, tal vez. O tal vez se trataba de un tipo de conocimiento que exige otras herramientas para ser comprendido, como si necesitara ser sentido, más que demostrado. La filosofía académica la despreciaba. Pero mientras los doctores discutían lógica y empirismo, Blavatsky reunía multitudes. Es fácil ridiculizar lo que no se entiende, especialmente cuando eso apela no solo a la razón, sino también a la intuición, al misterio, a aquello que escapa a las reglas de la modernidad. Y así, en el corazón del materialismo industrial, ella sembraba ideas que hoy resuenan en los más variados rincones, en la psicología junguiana, en los movimientos New Age, en las terapias holísticas, en el arte visionario. La semilla germinaba, aunque el mundo no estuviera listo para ella, o justamente por eso. Y como toda semilla que se atreve a brotar fuera de estación, Blavatsky comenzó a atraer tormentas. La figura que antes fascinaba, ahora incomodaba. Su magnetismo era innegable, pero tan denso como el de una tormenta eléctrica, algo que atrae y asusta. Sus detractores se multiplicaban. Religiosos la llamaban hereje, científicos embaucadora, feministas traidora por mezclar misticismo con emancipación. Pero tal vez nadie comprendiera que ella era una categoría aparte, una fuerza casi mitológica, encarnada en carne rusa. Cuando publicó Isis sin velo, su primera gran obra, en 1877, el impacto fue sísmico. El libro era un torbellino. Mezclaba Egipto antiguo, física, magia, filosofía griega, tradiciones orientales y una crítica feroz al dogma cristiano y al cientificismo. No era fácil de leer, y no debía serlo. Era un texto laberinto, donde cada página invitaba a perderse. Blavatsky escribía como quien convoca. No pedía que la siguieras, sino que despertaras. Como en los textos de Heráclito, había en ella una negativa a lo obvio, una pasión por la paradoja. Y quizás por eso, incluso hoy, su obra sigue dividiendo. Para unos, un fraude intrincado. Para otros, un destello de lo real. La crítica decía: inventa, miente. Pero ¿puede la verdad espiritual
¿Medirse con los instrumentos de la verdad factual? ¿Acaso, en tiempos de fake news y manipulación masiva, aún sabemos distinguir mentira de mito, invención de revelación? Blavatsky no era historiadora ni científica, era una mística filosófica, quizá la última de una estirpe que hoy casi ha desaparecido. Escribía en estado de fervor, como los antiguos, en profetas, como los poetas visionarios. Y si hay algo que nuestra época ha perdido, es justamente esa capacidad de dejarse atravesar por algo más grande, de hablar desde otro lugar. Blavatsky se atrevía a decir: hay realidades que no ves, hay leyes que rigen lo invisible, y hay una sabiduría que antecede al tiempo. En un mundo que se enorgullecía de su racionalidad, ella ofrecía el espejo negro de la duda. ¿Y si todos estuviéramos dormidos? Y entonces llegó la doctrina secreta en 1888, un tomo colosal, de lenguaje denso, simbología enigmática y ambición cósmica. No era simplemente un libro, era una revelación, o al menos pretendía serlo. Blavatsky afirmaba que allí estaban reunidos los fragmentos de la sabiduría primordial, transmitida por los iniciados desde los albores de la humanidad. La obra se desplegaba en cosmogonía, antropogénesis y esoterismo universal, buscando interpretar los Vedas, el Zohar, a Platón e incluso a Darwin bajo una lente que no era ni científica ni religiosa, sino algo entre ambas y más allá de ellas. Es difícil, incluso hoy, acercarse al libro sin sentir cierto temblor en la estructura mental. ¿Cómo reaccionar ante un texto que trata al universo como un ser vivo, a la conciencia como sustancia primordial y a la materia como ilusión transitoria? Para el lector moderno, alimentado por epistemologías rígidas y binarismos cómodos, la doctrina secreta puede parecer un delirio, pero es un delirio diseñado con precisión simbólica. En tiempos de inteligencia artificial y física cuántica, donde ya se habla de multiversos, de campos de conciencia y de la obsolescencia del ego, las ideas de Blavatsky comienzan a parecer menos absurdas de lo que se creía. Hablaba de la unidad fundamental de todo, de la ilusión de la separación, de la evolución del alma a través de eras y cuerpos. Ideas que hoy resuenan en místicos contemporáneos, neurocientíficos de vanguardia y hasta tecnochamanes. Pero hay un detalle crucial. Ella no ofrecía atajos. Su filosofía era iniciática, exigía esfuerzo, exigía ruptura. En un mundo que busca respuestas en vídeos cortos y soluciones en cápsulas, Blavatsky proponía una travesía, un descenso al infierno simbólico del yo, seguido de una ascensión a lo invisible. Como en las escuelas de misterio de la antigüedad, el conocimiento verdadero no se daba, se conquistaba, con sangre, sudor y silencio. Ella decía: no hay religión superior a la verdad, pero la verdad para ella no era algo que se enseña, era algo que se revela capa por capa, como una serpiente que muda de piel. En tiempos de verdades fabricadas y consensos superficiales, quizás ese sea su mayor enseñanza. La verdad, si es real, transforma. Y si no transforma, es solo otra opinión más entre tantas. Pero ningún mensajero de lo invisible atraviesa el mundo sin heridas. Y Blavatsky, con su verbo incendiario y visión cósmica, acumuló tantos devotos como enemigos. La acusaron de plagio, de falsificar cartas de los Mahatmas, de manipular fenómenos mediúmnicos. La famosa investigación de la Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres intentó desmontar su credibilidad, y aunque el informe inicial fue hostil, años más tarde sería parcialmente rectificado. Aún así, el daño estaba hecho. La duda se instaló y el nombre Blavatsky quedó marcado por un enigma. ¿Fue una farsante brillante o una visionaria injustamente juzgada por los estándares estrechos de su tiempo? La pregunta sigue viva, y quizás ese sea su mayor triunfo. Porque todo pensamiento filosófico verdadero no busca agradar, sino incomodar. No ofrece consuelo, sino abismo. Lo que sus críticos no comprendieron es que su propuesta no era probar en sentido positivista. Era evocar, sugerir, despertar. Como Sócrates, quería ser el aguijón en la piel de la cultura, haciendo del malestar una puerta. Y ahí reside la belleza trágica de su figura, incluso desacreditada,
incluso desgastada. Blavatsky siguió escribiendo, enseñando, convocando. Como un faro en una costa olvidada, no se apagaba. Vivió en la India, luego en Londres, con la salud cada vez más frágil, pero con la mente aún encendida. Sus discípulos la veían como una madre espiritual, otros como una mártir de un conocimiento prohibido, pero tal vez fuera simplemente humana, llena de contradicciones, vanidades y grandezas, y eso es lo que la hace tan fascinante, porque lo que la modernidad ha hecho con los sabios es convertirlos en ídolos infalibles o descartarlos como locos. Blavatsky exige otro enfoque. Debe ser leída como un texto vivo, como una esfinge, no para ser creída sino descifrada. Y si no la comprendemos del todo, eso dice más sobre nosotros que sobre ella. En una época como la nuestra, en la que todo debe ser funcional, rentable y rápido, su mensaje llega como un golpe silencioso. Existen otras realidades, y para acceder a ellas, tal vez primero tengamos que renunciar a todo lo que creemos que es real. La muerte de Blavatsky en 1891 no apagó su llama. Al contrario, hizo que se esparciera como brasas al viento. Sus seguidores, divididos entre escuelas e interpretaciones, continuaron su legado en direcciones múltiples. Algunos profundizaron en los estudios ocultos, otros abrazaron el espiritualismo popular y otros aún transformaron la teosofía en un puente hacia nuevos movimientos, como la antroposofía de Rudolf Steiner, o incluso hacia los primeros esbozos de lo que hoy llamamos nueva era. Pero lo que permanece detrás de toda esa selva de ramificaciones es el gesto original de Blavatsky, el gesto de rasgar el velo. En un mundo donde todo parecía ya clasificado, archivado y domesticado, ella reintrodujo el misterio, no como un producto a ser consumido, sino como una experiencia a ser atravesada. Recordaba que hay preguntas que no se resuelven con estadísticas, sino con silencio, que hay dolores que no se curan con medicamentos, sino con rituales, símbolos, metáforas, que el ser humano no es solo un montón de carne e impulsos, sino una chispa del absoluto, perdida en el laberinto de la materia. En tiempos donde todo es espectáculo y exposición, su figura permanece envuelta en sombras, y quizás por eso mismo sigue siendo tan poderosa, porque exige del lector algo raro hoy en día, un esfuerzo de imaginación metafísica, un compromiso con lo invisible. La filosofía contemporánea muchas veces se limita al plano del discurso. Blavatsky no quería discursar, quería transformar. Así como los antiguos filósofos magos de Mindus, Egipto, o los chamanes del fondo de las selvas, veía el conocimiento como una práctica espiritual, una alquimia del alma. Y si hoy nos sentimos vacíos, solitarios, desconectados, quizás sea porque rompimos con esa dimensión profunda del saber. Blavatsky nunca pidió seguidores, pidió buscadores. Y esa es la diferencia esencial, porque el seguidor repite, el buscador se arriesga. Y en un mundo donde hasta la rebeldía ha sido cooptada por el mercado, quizás el mayor gesto de revolución sea aún el de detenerse, cerrar los ojos y escuchar lo que susurra lo invisible. No obstante, el legado de Blavatsky no puede ser capturado solo por sus libros o discípulos. Vive en los subterráneos del pensamiento moderno, como un río silencioso que riega incluso a aquellos que jamás oyeron su nombre. El interés renovado por la astrología, el tarot, la meditación, la reencarnación, la energía sutil, la espiritualidad no dogmática, todo eso es, de alguna forma, un eco distante de su obra. Ella no inventó estos temas, claro, pero fue una de las primeras en organizarlos en un sistema que hablaba tanto al occidente como al oriente, rompiendo con los dualismos rígidos que aún dominan nuestra percepción. Razón o fe, ciencia o misticismo, cuerpo o alma. Blavatsky decía, todo eso son ilusiones. Lo real es uno, y todos los opuestos son solo manifestaciones temporales de un principio más profundo. Hoy, con la física cuántica desordenando las certezas de la materia, con la neurociencia desafiando la idea de un yo fijo, y con la tecnología disolviendo fronteras entre lo humano y lo artificial, quizás estemos, por fin, listos para escuchar lo que ella ya susurraba en el siglo XIX. Pero hay un peligro aquí, el de transformar lo sagrado en consumo, el misterio
en entretenimiento. Blavatsky no escribía para vender, escribía para transformar, y esa diferencia es crucial. Sabía que el verdadero conocimiento exige sacrificio, tiempo, desconstrucción. No es casual que tantos abandonen la lectura de la doctrina secreta en las primeras páginas. En una época donde todo debe ser accesible, ella ofrece lo inaccesible, no por arrogancia, sino por fidelidad a la naturaleza del misterio. Como un laberinto iniciático, su pensamiento exige pérdida, exige el riesgo de no comprender. Y quizás por eso sea tan necesario hoy, porque vivimos en la ilusión de que comprender es dominar. Blavatsky invierte esa lógica. Comprender para ella es dejarse dominar por algo mayor. Y eso, en tiempos de egos inflados y creencias desechables, es una herejía sublime. Como diría un alquimista medieval, el oro verdadero es aquel que arde sin consumirse. Y Helena, con todas sus controversias, contradicciones y destellos proféticos, aún arde. Pero ¿qué decir de Blavatsky hoy, cuando su nombre aún evoca tanto fascinación como desconfianza? Tal vez deberíamos abordarla como se aborda un símbolo, no algo que se explica, sino que se experimenta. Porque en el fondo, Elena Petrovna Blavatsky no es solo una figura histórica, sino un arquetipo, el de la buscadora que se niega a aceptar las respuestas prefabricadas del mundo. Como Prometeo desobedeció a los dioses de la razón y de la tradición para traer un fuego peligroso, el fuego de la conciencia despierta, y como todos los portadores de ese fuego, fue castigada por la crítica, la calumnia, la soledad, pero su llama no se apagó. Aún hoy hay quienes la leen como si descifraran un grimorio, quienes la sueñan, quienes la invocan sin saberlo. Porque en un mundo que se ha vuelto demasiado literal, Blavatsky permanece como una poesía encarnada. Ella es el llamado de lo extraño, el susurro de lo invisible, la memoria de algo que hemos olvidado. Su discurso puede parecer anacrónico, exagerado, incluso delirante, pero quizás sea justamente por eso que aún late. En tiempos de pragmatismo nihilista, su lenguaje simbólico es una invitación a reinventar lo real. Y aquí está el punto crucial. No se trata de creer en ella, sino de aceptar la invitación que representa. Una invitación al viaje interior, a la desconstrucción del ego, a la escucha de los velos del mundo. ¿Y cuántos hoy tienen el coraje de aceptar esa invitación? ¿Cuántos están dispuestos a perderse para encontrarse? La figura de Blavatsky nos recuerda que la filosofía no es solo análisis conceptual, también es éxtasis, asombro, transgresión. Trajo lo irracional al centro del discurso, no como amenaza, sino como complemento. Hizo de la contradicción un método, y eso es algo que los filósofos de hoy, tan preocupados por el rigor y la coherencia, a veces olvidan, que el pensamiento verdadero es aquel que acepta el abismo. Blavatsky vive en ese abismo, entre el mito y la historia, entre el delirio y la revelación, y quizás por eso aún nos inquieta, porque nos obliga a preguntarnos si la realidad es, de hecho, todo lo que vemos, o si es apenas el velo más superficial de algo infinitamente más vasto. Y así llegamos al final, o quizás al comienzo, del viaje de Mindonsin. Helena Blavatsky, como toda figura verdaderamente filosófica, no cabe en una biografía lineal ni en una conclusión cómoda. Su legado es como un espejo empañado, refleja más al observador que a la propia imagen. Hay quienes ven en ella a una mística genial, otros a una fabuladora hábil, pero todos coinciden en algo. Es imposible ignorarla. Y quizás ese sea el criterio definitivo de grandeza en el pensamiento. En un mundo donde las ideas nacen y mueren en ciclos de 24 horas, Blavatsky permanece, porque no ofrece una teoría, sino un llamado a la reintegración entre ciencia y espíritu, entre razón y símbolo, entre la búsqueda filosófica y la práctica esotérica. Nos recuerda que el ser humano no es solo un cuerpo con conciencia, sino una conciencia en travesía, un enigma con forma humana. Y ese es un recordatorio que incomoda, porque exige responsabilidad, exige silencio, exige que enfrentemos la vida como un rito y no como un simple proceso. En un tiempo de sobreinformación y vacío existencial, su mensaje se alza como un faro olvidado. Hay una verdad más profunda, pero no se entrega a los apresurados. Hay que cavar, hay que perderse, hay que desaprender. Como los antiguos maestros herméticos, Blavatsky hablaba por enigmas.
no para confundir, sino para proteger, porque todo conocimiento verdadero es peligroso y debe madurar en el interior del buscador antes de ser revelado. Si hoy regresara, quizás sería más censurada que nunca, quizás sería cancelada, ridiculizada, silenciada, pero quizás, como siempre, encontraría ojos dispuestos a ver más allá de la superficie, y a esos pocos todavía les susurra: el camino es interno, la verdad es símbolo, el mundo es velo, porque en el fondo su filosofía no era sobre ella, ni sobre maestros ascendidos, ni sobre Atlántidas perdidas. Era sobre ti, sobre nosotros, sobre la chispa divina que late, olvidada, bajo los escombros de la prisa, la lógica y el miedo. Y por eso mismo, al hablar de Blavatsky, nunca hablamos solo del pasado, hablamos de lo eterno. Y entonces, ¿tú qué piensas? ¿Visionaria o farsante? ¿Profetisa de lo oculto o simplemente una rebelde fuera de su tiempo? Cuéntame en los comentarios. Quiero conocer tu visión sobre esta figura que sigue dividiendo mentes y encendiendo debates. Si esta inmersión te provocó, imagina las que vienen, así que ya sabes, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte con quien también siente que hay algo más allá de lo que los ojos ven, porque al final de cuentas, esto fue solo un ángulo del cuadrado.